Veamos a continuación la integración de funciones racionales, funciones cuya expresión analítica consiste en un cociente de polinomios. Lo primero que tenemos que hacer es comparar los grados de los dos polinomios. Si el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador, debemos de dividir los dos polinomios calculando el polinomio cociente y el polinomio resto, y a partir de esos dos polinomios que obtengamos de la división, podremos expresar el cociente de P entre Q mediante esta fracción de aquí. Y a su vez esta fracción de aquí, tras las pertinentes simplificaciones, podremos expresarla como el polinomio cociente más la fracción que resulta de dividir el polinomio resto entre el polinomio q de x. Pues bien, si nosotros tenemos la integral del cociente p entre q, esta integral va a ser igual a este integrando de aquí, que sabemos que es equivalente a este integrando de la primera integral. Esta integral puede descomponerse en suma de dos integrales, la integral del polinomio cociente más la integral de la fracción que resulta de dividir el polinomio resto entre el polinomio denominador, qx. La primera integral es fácil de resolver, puesto que es inmediata, y tendríamos que resolver, o nos quedaría por resolver, la integral de r, resto, entre q. El integrando es una fracción en la que el polinomio que está en el numerador es de grado inferior al polinomio que tengo en el denominador. Para resolver esta integral debemos acudir al siguiente punto. El siguiente punto nos indica que cuando en la integral de una función racional el polinomio del numerador tenga un grado inferior al grado del polinomio que tiene el denominador, entonces, en este caso, pueden darse cuatro situaciones diferentes, para cada una de las cuales se utilizará un procedimiento diferente de resolución. Cuando el grado en una función racional que queremos integrar del numerador sea inferior al grado del denominador, puede ocurrir que el denominador, q de x, sea un polinomio de primer grado. Puede ocurrir, como segunda situación o caso, que el denominador q de x sea un polinomio con varias raíces reales sencillas. La tercera situación que nos podemos encontrar es cuando el denominador q de x es un polinomio con al menos alguna raíz real múltiple. O sea, con al menos alguna raíz real con multiplicidad. Y el último caso que nos vamos a encontrar, o situación, va a ser cuando el denominador q de x sea un polinomio que presente un par de raíces complejas conjugadas. En la primera situación, la A, cuando nos encontramos un denominador que es un polinomio de primer grado, este polinomio q de x tendrá una descomposición factorial de este tipo. Si q de x, consideramos un q de x, que tiene una raíz real a minúscula, su factorización será esta, x menos a por una constante. Pues bien, cuando tengamos un denominador que sea de primer grado y que por lo tanto tiene una única raíz real, este integrando de esta integral, el cociente p entre q, se podrá expresar en forma de una fracción simple, en cuyo numerador tengo una constante numérica
y en cuyo denominador aparece el único factor de grado 1 que tenemos en la factorización del polinomio que está en el denominador q de x. Por lo tanto, esta integral queda reducida a calcular esta otra integral de aquí, y esa integral es inmediata. La constante a, constante numérica, puede salir fuera de la integral multiplicando por delante, y nos quedaría como resultado de esta integral a, la constante que multiplica al logaritmo neperiano de x menos a en valor absoluto. El siguiente caso o situación que nos podemos encontrar es cuando el denominador q de x sea un polinomio que tenga presente varias raíces reales sencillas. Así, por ejemplo, si consideramos un polinomio en el denominador q de x, cuya factorización sea esta, x menos a, que multiplica x menos b, y que multiplica x menos c, es decir, con tres raíces reales, a minúscula, b minúscula y c minúscula, el integrando de esta integral, que nos piden calcular, p entre q, puede sustituirse, o es equivalente, a la suma de estas tres fracciones simples. La primera fracción simple tiene por denominador el primer factor de la descomposición factorial de q. La segunda fracción simple tiene por denominador el segundo factor de la descomposición de q. Y la tercera fracción simple tiene por denominador el tercer factor de la descomposición de q. Y entonces, nuestra integral queda reducida a calcular esta integral de aquí. A, B y C son constantes numéricas que se pueden obtener, por ejemplo, igualando el valor numérico del numerador que resulta de sumar las fracciones simples para un determinado valor de la indeterminada x con el valor numérico que adopta el numerador p de x para ese mismo valor determinado, concreto, de la indeterminada x. Eso ya lo veremos más adelante cuando nos surja algún ejercicio que se adscriba a esta situación tipo B. Pues bien, nuestra integral nos va a quedar reducida a calcular esta integral de aquí, que será la integral de la primera fracción simple, que será una integral inmediata, cuyo resultado es a por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos a, más la integral de la segunda fracción simple, cuyo resultado será b, la constante numérica, que multiplica el logaritmo neperiano de x menos b en valor absoluto. Y finalmente la integral de la tercera fracción simple, cuyo resultado es la constante numérica c, que multiplica el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos c. Este será el resultado de la integral que nos daban al comienzo, cuando sea el integrando una función racional en la que q de x tenga un grado superior al del numerador y donde q de x sea un polinomio con varias raíces reales sencillas. La siguiente situación, o caso que nos podemos encontrar, es cuando el denominador q de x es un polinomio que presenta al menos una raíz real con multiplicidad. Así, por ejemplo, si consideramos el polinomio q de x igual a x menos a, que multiplica a x menos b, este último factor elevado al cubo, con una raíz real sencilla a minúscula, de la cual se deriva este primer factor de la descomposición, y con otra raíz real b minúscula de multiplicidad 3, de la cual se deriva el factor x menos b elevado al cubo de multiplicidad 3, pues entonces el integrando de nuestra integral p entre q se va a poder expresar como suma
para este denominador q de x del ejemplo se va a poder expresar como suma de 4 fracciones simples. La primera de ellas, en cuyo denominador aparece el primer factor de la descomposición factorial, de q. La segunda fracción algebraica, la segunda fracción simple, donde aparece la constante numérica b sub 1, y en el denominador aparece x menos b elevado a 1. La tercera fracción simple, en el numerador, una constante numérica b sub 2, y en el denominador x menos b, un factor de la descomposición, pero elevado al cuadrado. Y por último, la cuarta fracción simple, la constante numérica b sub 3, en el numerador, y en el denominador x menos b, factor de descomposición de la descomposición de q, elevado al cubo. Este integrando p entre q es exactamente igual que este otro de aquí. Se puede expresar como suma de 4 fracciones simples de esta forma, con esta estructura. Y entonces, nuestra integral p entre q se puede calcular a partir de la integración de esta suma de fracciones simples. Esta integral se puede desglosar en suma de 4 fracciones simples. Se puede desglosar en suma de 4 integrales de cada una de estas fracciones simples. Nos quedará, por lo tanto, la integral de esta primera fracción simple, cuyo resultado ya lo conocemos, a que multiplica el logaritmo neperiano de x menos a en valor absoluto, la integral de la segunda fracción simple, que será b sub 1, multiplica el logaritmo neperiano de x menos b en valor absoluto, la integral de la tercera fracción simple, la cual se puede expresar como b sub 2, multiplicando la integral de x menos b elevado a menos 2, con exponente negativo. Para resolver esa integral, recurrimos a esta forma de integración inmediata, que ya conocemos. Quedándonos el x menos b para esta tercera integral, el x menos b elevado a menos 2 más 1, y partido menos 2 más 1. Y finalmente, para calcular la integral de la última fracción simple, nos quedará la constante numérica que multiplica la integral de x menos b elevado a menos 3, cuyo resultado, aplicando esta fórmula de aquí, es este que tengo aquí. b sub 3 que multiplica a x menos b elevado a menos 3 más 1 y dividido menos 3 más 1. Y este es el resultado de la integral que teníamos al principio, cuando q tiene una descomposición como esta, dado que tiene una raíz real sencilla a y otra raíz real b de multiplicidad 3. Este es el proceso que debemos de seguir de cálculo cuando integrando la integral, tengamos en el denominador un polinomio de grado superior al del numerador y además ese polinomio que está en el denominador tenga al menos una raíz real con multiplicidad. Y el último caso que nos podemos encontrar es cuando el denominador q de x es un polinomio que presenta un par de raíces complejas conjugadas. Así, por ejemplo, si consideramos q de x
con una raíz real sencilla a y con dos raíces complejas conjugadas, p más qi y p menos qi, ese polinomio denominador se podrá expresar en su descomposición factorial como x menos a, que multiplica a x menos p menos qi y que multiplica a x menos p más qi. Si multiplicamos estos dos últimos factores, la descomposición factorial de q de x del ejemplo, podrá expresarse como x menos a, que multiplica al resultado de multiplicar estos dos factores. Multiplica a este factor, donde tenemos x menos p elevado al cuadrado más q elevado al cuadrado. Este segundo factor de la descomposición factorial de q, que procede, evidentemente, de multiplicar estos dos últimos factores, se obtiene considerando que estos dos factores han de verse como el producto de una diferencia por una suma, tal como lo reflejo aquí al resaltar el primer sumando de cada uno de estos binomios en rojo. X menos p menos qi multiplicado por x menos p más qi. Suma por diferencia o diferencia por suma. Entonces, el resultado de multiplicar estos dos factores será la diferencia de cuadrados. El cuadrado de x menos p menos el cuadrado de q por i. El cuadrado de q por i, dado que i es la unidad imaginaria, será q al cuadrado por el cuadrado de la raíz cuadrada de menos 1, o sea, de i. Y el cuadrado de la raíz cuadrada de menos 1 pues es menos 1. Y entonces nos queda menos 1 multiplicado por q al cuadrado. Y nos queda menos q al cuadrado. Y ese menos q al cuadrado, al sustituirlo aquí, nos queda menos y menos q al cuadrado, pues más q al cuadrado. Expresión esta de aquí, que aparece en la factorización de q, cuando q tiene una pareja de raíces complejas conjugadas. Pues bien, cuando tenemos ese tipo de denominador, de polinomio en el denominador, el integrando de esta integral, p entre q, se podrá sustituir, se podrá descomponer en suma de dos fracciones simples. La primera de ellas, como siempre, la constante numérica partido por el denominador x menos a, primer factor de la descomposición del denominador q. Y la segunda fracción simple tendrá esta forma, en cuyo denominador aparecerá el segundo factor que aparece en la descomposición de q. Y arriba en el numerador, un binomio de grado 1, una m mayúscula que representa una cantidad numérica, una constante numérica, que multiplica a x más n mayúscula, que es otra constante numérica. Las constantes numéricas que aparecen en los numeradores de las fracciones simples, estas de aquí también, las del apartado, la de la situación o caso B, se pueden calcular y se deberán calcular igualando los coeficientes numéricos de los términos de igual grado del numerador que resulta de sumar las fracciones simples con los coeficientes de los términos de igual grado del polinomio que aparece en el numerador px. Es decir, identificando los coeficientes de los términos de igual grado del numerador que obtengamos aquí tras sumar estas dos fracciones con los coeficientes de los términos de igual grado de este numerador
polinómico, que es p de x, podremos obtener los valores numéricos de a, m mayúscula y n mayúscula. Pues bien, integrando p entre q, podremos descomponerlo de esta manera. Y entonces aquella integral va a ser equivalente a calcular esta integral de aquí. Será equivalente a calcular la integral de la primera fracción simple, cuyo resultado ya lo conocemos, a, que multiplica el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos a, más la integral de la segunda fracción simple. La integral de la segunda fracción simple, que aparecerá siempre y cuando nuestro denominador sea un polinomio que presente raíces complejas, tendrá por resultado lo que tengo aquí resaltado en azul. Tendrá como resultado esta fórmula, que debemos aprender de memoria. Donde m, n mayúscula, m mayúscula, pues son valores que vamos a calcular al descomponer este integrando de esta manera. Entonces nos quedaría, una vez que calculemos m mayúscula y n mayúscula, m mayúscula entre 2, que multiplica el logaritmo neperiano de este denominador, más n mayúscula, más m mayúscula que multiplica p, a la parte real de las raíces complejas, dividido q, la parte imaginaria, y este cociente, o esta fracción, multiplicando el arco tangente de x menos p partido q, más la constante integración. Esta fórmula que viene resaltada en azul es la solución de la integral de la segunda fracción simple, en la que hemos descompuesto este cociente de polinomios, donde q tiene raíces complejas. Tiene un par de raíces complejas conjugadas. Este sería el método, la forma de calcular esta integral cuando q es de grado superior a p y cuando q presenta al menos un par de raíces complejas conjugadas. Pues bien, a continuación empezamos a ver diferentes ejercicios que se adscriben al primer caso de tipo A. Es decir, cuando el denominador q es de grado superior al p, al numerador, pero el denominador q es de primer grado, es de grado 1. Pues bien, en el apartado A nos piden calcular la integral de 3 partido 2x menos 5. Observamos que el denominador, polinomio de grado 1, superior en grado al numerador. Digamos que esta integral se encuadra en el tipo A, que hemos contemplado anteriormente. El 3, constante, puede salir fuera de la integral, tal como está aquí. Y dentro nos quedaría 1 partido 2x menos 5. Para poder aplicar la fórmula de integración inmediata número 2, esta de aquí, cuyo resultado es el logaritmo de f de x, función que está en el denominador, debe figurar en el numerador la derivada de la función que está en el denominador. Y en nuestro caso, tenemos en el integrando 1 partido 2x menos 5. Nos falta tener en el numerador la derivada del denominador para que esta integral tenga como resultado el logaritmo de la función que aparece en el denominador, 2x menos 5. Por eso lo introducimos como siempre hacemos, multiplicando por 2 y dividiendo entre 2. El 1 medio sale para afuera. Nos quedaría 3 medios que multiplican la integral de 2 partido 2x menos 5. Y el resultado de esta integral es el logaritmo neperiano de 2x menos 5. Tal como nos lo indica esta fórmula de aquí. Entonces, la solución final para nuestra integral es 3 medios que multiplica el logaritmo del valor absoluto de 2x menos 5. Y más la constante de integración. Pasamos al apartado B.
nos piden calcular la integral de 3x más 4 partido x más 3. Tenemos el integrando un cociente de polinomios en el que el numerador tiene el mismo grado que el denominador. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador y hallar el polinomio cociente y el polinomio resto. Al dividir estos dos polinomios, obtenemos un cociente de 3 y un resto de menos 5. Y así, este integrando se puede expresar como el que tenemos aquí a la derecha. 3 que multiplica x más 3 menos 5, partido x más 3. Menos 5 es el resto y 3 el cociente. Como sabemos, esta fracción se puede desglosar en suma de otras dos fracciones. En la primera fracción se simplifica el x más 3 con el x más 3, quedándonos 3. Y la otra fracción que nos queda es menos 5 partido x más 3. Esto es lo que nos queda en el integrando, tras haber dividido y simplificado. Y esta integral, evidentemente, es equivalente a calcular la integral de 3 diferencial de x menos el 5, que lo he sacado para afuera, por la integral de 1 partido x más 3 diferencial de x. Y estas son las dos integrales inmediatas. La integral de 3 diferencial de x es 3x, y la integral de 1 partido x más 3 pues es el logaritmo determinado de x más 3. En valor absoluto, el x más 3, multiplicado por menos 5, tal como está aquí. Y este sería el resultado de integrar el apartado b. En el apartado C tenemos otra integral de una función racional cociente de polinomios. El numerador es de mayor grado que el denominador, por lo tanto lo primero habrá que dividir. Como resultado de esa división obtenemos un cociente 3 medios de x menos 5 cuartos. Y un resto, un cuarto, que lo tengo aquí. Sustituyendo el polinomio que está aquí en el numerador por lo que resulta de multiplicar el cociente por el divisor 2x menos 3 más el resto, llegamos a este integrando de aquí. Y este integrando, como hemos hecho siempre, subdividiéndolo o desglosándolo como suma de dos fracciones y simplificando la primera fracción, nos permite llegar a este integrando de aquí, donde los dos primeros sumandos corresponden al polinomio cociente y el último es una fracción, resto arriba un cuarto dividido entre 2x menos 3. Esta integral, como en el caso anterior, se puede desglosar en suma de dos integrales, la suma del polinomio cociente, como está aquí indicado, más el 1 cuarto que lo saco para afuera, la integral de 1 partido 2x menos 3. La integral del polinomio cociente es inmediata, integro cada uno de los monomios, sería la integral de 3 medios de x, que es 3 medios x cuadrado partido 2, tal como lo pongo aquí. La integral de menos 5 cuartos diferencial de x es menos 5 cuartos por x. Y luego nos quedaría más un cuarto que multiplica la integral de 1 partido 2x menos 3. Y como en el caso anterior, en el apartado A, para remitirnos a la utilización de esta integración inmediata, debemos de colocar en el numerador la derivada de la función que aparece en el denominador. La función que aparece en el denominador es 2x menos 3, cuya derivada es 2. Por lo tanto, tiene que aparecer el 2 ahí arriba para poder aplicar esa fórmula de aquí, cuyo resultado es el logaritmo de la función que aparece en el denominador. Por lo tanto, multiplico por 2 el integrando y divido por 2, y el 1 medio sale para afuera. Y entonces dentro me queda la integral de 2 partido 2x menos 3, que es, o que tiene por resultado, el logaritmo neperiano de 2x menos 3 en valor absoluto. Y ese resultado multiplicado por 1 octavo. Entonces este sería, ya arreglado, la solución o resultado de nuestra integral, del apartado C. El apartado D, que se encuadra y se escribe dentro del tipo A, que hemos contemplado más arriba, nos pide calcular la integral de esta función racional cociente de dos polinomios, donde vemos que el numerador tiene un grado superior al denominador. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es dividir. Al hacer la división obtenemos un polinomio cociente y un resto, lo cual nos permite sustituir este polinomio que aparece en el numerador por
el cociente que multiplica el divisor más el resto. Este integrando nos queda así, y ahora podemos expresar este integrando como suma de dos fracciones. En la primera de ellas podemos simplificar el 2x más 1, y nos queda simplemente la integral de ese integrando de aquí, donde los dos primeros sumandos corresponden al polinomio cociente, y luego a continuación la fracción que resulta de dividir el resto entre 2x más 1. El resto que nos había salido en la división. Y esta integral, aplicando la propiedad 1 de integración, puede desglosarse como la integral del polinomio cociente, tal como muestro aquí, más la integral de 17 partido 4 partido todo ello 2x más 1. Ese 17 cuartos puede pasar para afuera multiplicando la integral, y nos quedaría por tanto dentro de la integral, de la última integral, 1 partido 2x más 1. La primera integral pues es la integración de un polinomio, y para eso pues integramos cada uno de los monomios. Si integro 3 medios de x, el resultado es 3 medios x cuadrado partido 2. Si integro menos 13 partido 4 diferencial de x, el resultado es menos 13 partido 4 x. Más 17 cuartos que multiplica el resultado de esta integral. 1 partido 2x más 1, que es lo que tengo antes de introducir el 2. Pero para poder aplicar la fórmula de integración inmediata, cuyo resultado es el logaritmo, esta de aquí, necesitamos que la derivada de la función que aparece en el denominador aparezca en el numerador. Para ello introducimos el 2, que es la derivada de la función 2x más 1, multiplico por 2 el integrando, divido entre 2, el 1 medio sale para afuera, y dentro entonces nos queda la integral de 2 partido 2x más 1, que sabemos ya que es una integración inmediata y que es igual al logaritmo de 2x más 1 en valor absoluto. Y ese logaritmo queda multiplicado por 17 octavos. Y este es el resultado de la integral, que de forma arreglada nos queda así, del apartado D, que se escribe en el tipo, o en el caso, o en la situación, tipo A o caso A, que hemos contemplado más arriba, donde vemos y observamos que tenemos evidentemente una función racional en la que en el denominador tenemos un polinomio de grado 1, con una única raíz real. La raíz real de este polinomio de aquí abajo, el qx, sería x igual a menos un medio. Polinomio de grado 1. En los 4 casos que hemos resuelto, tenemos siempre un polinomio de grado 1. Y por lo tanto, estos 4 primeros ejercicios que hemos visto se escriben dentro del tipo A, tras haber evidentemente dividido los polinomios cuando el de arriba era superior al de abajo, en grado.